va a iniciar dentro de este periodo tan especial que está viviendo la humanidad y que nos ha permitido llegar a ustedes gracias a este apoyo y esta alianza que tenemos con SEA. Es importante también agradecer a cada una de las universidades que es parte del centro. El centro en realidad es una asociación de universidades alrededor del tema de anticorrupción, el estudio que significa prácticas alrededor de lo que es la transparencia y las manos limpias. De hecho, dentro de esta red está la Universidad de la SUAY, está el IAEN, está la UDLA, está también el IDE, está con nosotros también la Universidad SEC, y hacemos toda esta articulación con el fin de poder brindar un espacio de reflexión, un espacio de alternativas y en este momento en concreto un espacio de discusión. Como ustedes saben, les agradecemos mucho a los que ya se han conectado. Este webinar tiene por nombre Manos Limpias, Transparencia y Anticorrupción frente al COVID-19. Por otra parte, debo informarles que esta conferencia, si en algún momento ustedes desean compartirlas posteriormente a lo que se dé, podrán hacerlo porque se va a grabar. Otra parte importante que debo aclararles es la metodología que vamos a tener dentro de la realización de este conversatorio. Y es que vamos a tener las 3 intervenciones y luego ustedes podrán hacer a través del chat, podrán hacer las preguntas que consideren a cualquiera de nuestros panelistas. Y en ese sentido yo debo agradecer con mucha fuerza a las personas que han aceptado ser parte de este panel. En el orden que van a ser, va a ser primero Alberto Preich de Chile Transparente y parte de Transparencia Internacional. En segundo lugar, a Juanita Riaño de Colombia, que está en Washington, D.C. También, sobre todo porque cada una de estas personas que no se encuentran en el Ecuador han logrado unirse en esta preocupación que tiene el SEA para poder entrar en este horario, en este conversatorio. Y por último, Arturo Moscoso, del Ecuador, en donde también él estará cerrando lo que son estas intervenciones. La primera ponencia, que es de Alberto, se llama Transparencia en la gestión y manejo de fondos públicos. La segunda ponencia, que es la de Juanita Riaño, especialista senior en la Oficina de Integración para justamente el BID, será el nombre Mecanismos de Transparencia y Lucha Anticorrupción. Y finalmente la de Arturo Moscoso, que es un abogado, también docente e investigador, principalmente de ciencias políticas, que se llama El nuevo rol ciudadano en la lucha contra la corrupción y construcción de una cultura ética y transparente. Si bien estamos pasando alrededor de lo que significa una época muy particular dentro de lo que es la convivencia humana, en donde prácticamente no es un cuestionamiento, sino tal vez una forma de mirar las actividades que se han dado, donde ha habido un pare dentro de la normalidad, no solamente de nuestros países, sino del mundo. Pero creo que tal vez una de las preguntas más importantes es qué va a pasar luego de esto. Y probablemente acompañado de una crisis económica lo suficientemente aguda que ya venía acarreándose, pero que gracias a la pandemia ha significado mirar nuevas formas de reactivación. Creo que es ahí justamente donde está el tema de la lucha anticorrupción, la capacidad de los actores, tanto políticos y de la sociedad civil, para poder intervenir de la manera más transparente, el poder tener una rendición de cuentas y además brindar un escenario cada vez más fuerte de manos limpias alrededor del tema de los fondos públicos. De hecho, en muchos de nuestros países se están organizando fondos especializados en varias áreas, en donde se quiere orientar hacia la reactivación de la economía. Y esto ha hecho que para nosotros el SEA
sea importante brindar a cada uno de ustedes la posibilidad de oír a estos especialistas desde distintas miradas, desde entidades tan importantes como el BIDO, Transparencia Internacional, o académicos tan relacionados con esta lucha que es, como es el caso de Arturo, pero que nos invita a la reflexión también de que nosotros como agentes y además miembros de una sociedad debemos pensar en la posibilidad de que existen estrategias de poder convivir cada vez con mayores formas humanas, pero también de garantías de aquello que se hace es de la mejor manera y sobre todo de la mejor administración. Sin más, yo quiero en primer lugar saludarle a Alberto, que está ya con nosotros justamente, para que inicie su ponencia que se llama Transparencia en la Gestión y Manejo de Fondos Públicos. Buenas tardes, Alberto. Por favor, Hola, continúa. hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir y mandarles un fuerte y cariñoso abrazo a Ecuador. Tuve la suerte de estar hace pocos meses allá y espero pronto poder volver a compartir con ustedes. Voy a compartir la presentación, si me dan un segundo. Denme, por acá va a aparecer. Bueno, si bien la invitación fue desarrollada con foco en las contrataciones públicas y en cómo el dinero público efectivamente hoy día está en mayor riesgo, a mí me gustaría el hacer algunas precisiones antes de comenzar mi presentación. Primero, no solamente debemos tener en cuenta hoy día los fondos públicos. Efectivamente, todos nuestros países están llevando grandes paquetes, tanto de reactivación económica como de lucha contra la pandemia. En el caso chileno ya vamos en 7 puntos del PIB en ese paquete de ayuda económica. Estamos en estados de emergencia. Los estados de emergencia permiten efectivamente alguna flexibilización de normas. Y por otra parte, existen también abusos de la contratación directa para poder enfrentar la pandemia. Pero las precisiones que me gustaría hacer es que no solamente debemos tener hoy día en cuenta el manejo de los fondos fiscales, sino que con mucho recelo y con mucho cuidado tenemos que ver los fondos privados que hoy día se están insertando a través de donaciones, por ejemplo, y que efectivamente estas donaciones sean desinteresadas, que se ocupen bien y que efectivamente nos sirvan para otros fines, como sean las precampañas electorales o campañas electorales directamente, o para luego cobrar favores. Tenemos que hacer la trazabilidad de que los beneficiarios hoy día, ya sea a través de una donación, luego no devuelvan esa donación a través de un favor, a través de una obra pública, a través de alguna contratación. Y segundo, y muy importante, tenemos que poner en perspectiva también lo que uno puede denominar los regalos del emperador. China hoy día está ejerciendo un poder distinto, es el primer país que fue contagiado por esta pandemia y aparentemente uno de los primeros en salir de ella, y hoy día generosamente, entre comillas, está prestando muchísimo apoyo y ayuda, hay que ver que efectivamente ese apoyo y ayuda no signifique en el futuro algún tipo de trato diferenciado. Incluso hay países, nos contaba el otro día nuestros colegas de Transparencia Mexicana, que están negociando Estado con Estado, saltándose todas las normas de compras públicas, y eso lo hacen no solamente con China, sino también con Estados Unidos en el caso de México. Pero me gustaría haber puesto esos dos temas también sobre la mesa, porque hoy día efectivamente para poder hacer una prevención de una posible futura corrupción o algún tipo de externalidad no deseada, tenemos que tener en perspectiva aquellas dos. En cuanto a lo que está ocurriendo durante el estado de emergencia de pandemia, efectivamente tenemos que enfocarnos en las contrataciones públicas que hoy día están ocurriendo. Un segundo para poder pasar el slide.
Y lo primero que debiésemos exigir nosotros a nuestros gobiernos es que efectivamente cumplan con sus compromisos internacionales o los compromisos internacionales que están por suscribir. En el caso ecuatoriano, el gobierno del presidente Moreno ha tenido muchísimo interés en la alianza del gobierno abierto, y es un muy buen momento para demostrar que ese compromiso es un compromiso real. Por lo cual toda la transparencia que nosotros exijamos el día de hoy tiene que ser en formato de datos abiertos, es decir, que permita la reutilización del dato, que permita trabajar con el dato, que permita sacar conclusiones o reafirmar conclusiones que puedan ser incluso diferentes a las que la autoridad tiene. Y esto evidentemente tiene que ver con los datos sanitarios, pero también tiene que ver con los datos de compras y contrataciones públicas, por lo cual ahí el primer llamado que nosotros hemos hecho desde Transparencia Internacional es que efectivamente se cumplan estos compromisos y trabajemos en un esquema de transparencia y de datos abiertos. Porque además la transparencia en este caso no es obstáculo, con excepción, por ejemplo, de la compra de respiradores, que hoy día se habla de esta guerra de respiradores mecánicos o ventiladores mecánicos, pero en el resto la transparencia en general puede ser de un apoyo para efectivamente tomar buenas decisiones en el momento que nos estamos enfrentando. Lo segundo, bueno, muchísimo cuidado con la administración de los recursos públicos, volviendo quizás a cosas bastante básicas, que los recursos públicos son de todos nosotros, son de los ciudadanos, y por lo mismo el cuidado que se haga de la administración de recursos es fundamental también para cuidar la economía de cada uno de los ciudadanos que hoy día estamos sufriendo también las externalidades de esta pandemia. Y cuando hablamos también de la administración de los recursos, hay que tomar en cuenta que, siguiendo la fórmula clásica de Robert Plitgar, cuando existe mayor monopolio de decisión, cuando existe mayor discrecionalidad y existe menos transparencia, aumentan los riesgos de corrupción. Y los momentos de emergencia, no solamente una pandemia, un terremoto, una guerra, un conflicto interno, son momentos cuando se aplican los estados de excepción constitucional donde los riesgos de corrupción aumentan exponencialmente porque también aumentan las características que hacen posible la corrupción. Si yo no tengo que licitar, si no tengo que rendir cuentas, si tengo causales de excepción de acceso a la información, como el caso del interés nacional relacionado a la salud pública, por ejemplo, claramente tengo mayores posibilidades de que se cometan actos de corrupción. Y es por eso que es tan importante hoy día poner la administración de los recursos públicos en el centro de las preocupaciones de quienes nos dedicamos a la lucha contra la corrupción. ¿Qué proponemos desde Transparencia Internacional? Ciertas normas básicas de claridad, ¿no? Bueno, y esto no es solamente para este estado de emergencia. Nadie sabe cuándo el virus va a cesar, nadie sabe cuándo vamos a tener una vacuna. Puede ser en un año, puede ser en 2. Nadie sabe muy bien también el manejo de los pics de la pandemia, pero lo que sí sabemos es que llega un momento en que van a haber ciertas condiciones en que el estado de emergencia tiene que efectivamente cesar. Y es muy importante estar atento a aquellas condiciones, porque no vaya a ser que los estados de emergencia se utilicen por los gobiernos para algún otro tipo de actividad. Lo estamos viendo claramente en lo que está ocurriendo con el presidente Bukele en El Salvador. El estado de emergencia, de conmoción que hoy día vivimos, básicamente debiese ser utilizado para el fin de combatir la pandemia, no para otros fines como el orden público o el manejo, por ejemplo, de la libertad de expresión. Pero vemos en ese caso, y en algunos otros en la región, como en el caso venezolano, pero digamos que el caso venezolano, este abuso ha sido constante en el tiempo, en que los estados de emergencia, sobre pretexto de la pandemia, están siendo utilizados para la represión, están siendo utilizados para saltarse las normas, están siendo utilizados para saltarse determinadas normas, muchas veces para invalidar el poder de otros órganos del Estado, ya sea la Sala Constitucional, el Congreso Nacional. Bueno, también ha ocurrido, lamentablemente, que algunos parlamentos se han dedicado hoy día se han declarado en cese, como está ocurriendo en el caso del Parlamento argentino, o parlamentos que están con muy poca actividad, como el caso dominicano. Lo segundo, es muy importante saber para qué efectivamente se pueden utilizar los recursos que se están
enterando para la pandemia, evidentemente para la emergencia sanitaria y también muy claramente para la reactivación económica, pero es importante saber cuáles son las medidas específicas, porque vuelvo a insistir, todos nuestros países que vivimos en ciclos electorales eternos, estamos en permanentes elecciones, y no vaya a ser, por ejemplo, de que a pretexto de la pandemia, por ejemplo, con la repartición de alimentos, se favorezca a algún tipo de municipio que sea efectivamente, o administración regional, que sea aliada del gobierno de turno, para efectivamente que ellos tengan un mejor rédito electoral en la siguiente elección. Lo tercero, y que esto lo hemos enfatizado mucho también a nivel local en Chile, bueno, ¿quién va a ser la autoridad encargada de la supervisión y el cumplimiento de dichas reglas? Y en eso fortalecer muchísimo el rol de los órganos garantes de derechos, ya sea en el caso de los derechos humanos, por supuesto, del acceso a la información, de los defensores del pueblo, por otra parte, las salas constitucionales, y por supuesto en el control del gasto público. Tengo alguna interferencia por ahí, en el control del gasto público de las contralorías generales, que cumplen un rol fundamental. Lo cuarto, y fundamental también, bueno, ¿cómo se va a transparentar? Es evidente que hay ciertas decisiones que hoy día, si se transparentaran, podrían afectar la lucha de la pandemia. Vuelvo a poner el ejemplo de las compras de material sensible, de insumos médicos, son muy escasos. No estoy hablando de las barbijos o mascarillas, tampoco del alcohol gel, estoy hablando más bien de, por ejemplo, los respiradores o ventiladores mecánicos, o el día de mañana, si existe un medicamento para la pandemia o una vacuna para la pandemia, evidentemente cada uno de nuestros países va a entrar en una guerra para ser el primero o de los primeros en obtener aquello, y evidentemente algunas de esas negociaciones van a estar en secreto, pero en general podríamos decir que sobre el 98% de lo que están realizando nuestros gobiernos debiese transparentarse proactivamente y saber muy bien qué es lo que se está haciendo. Y es por eso que también instamos a que los distintos gobiernos creen micrositios especializados para la información de los recursos extraordinarios para la atención de la emergencia. Muy importante también que no entendamos que toda la auditoría o fiscalización va a tener que ser ex post, posterior a la pandemia, sino que mucha puede realizarse en tiempo real para asegurar el cumplimiento de los principios que rigen las contrataciones públicas y que efectivamente la contratación directa sea justificada, como por ejemplo en que el proveedor es único o que existe un problema en el mercado, en que no puede haber una licitación competitiva o que existe una razón sanitaria fundamental que no permite hacer un proceso licitatorio, sino que la contratación tiene que ser directa porque se requiere el insumo médico de manera directa, pero que esto no lleve al abuso, como hemos visto ya en algunos ejemplos lamentables, como en el caso panameño. El día de hoy salían noticias bastante alarmantes de que se están utilizando los resquicios de las leyes de contrataciones públicas para finalmente favorecer más bien a algunos amigos de importantes miembros del gobierno panameño, en este caso el vicepresidente de la República. Por otra parte, y no debemos olvidarnos, bueno, garantizar la competencia económica. Este es un momento muy desgraciado para la economía de todos nuestros países, pero sí puede ser un momento virtuoso para determinados emprendedores, empresas que realizan determinadas prestaciones, en el área médica, en el área de los alimentos. Y hay que garantizar la competencia económica. Es alarmante las noticias que hemos tenido, por ejemplo, de compras de alimentos en el caso argentino, donde hemos visto de que, curiosamente, a algunos proveedores se les compra muchísimo más caro que lo que cualquier ciudadano pudiese comprar al por menor, al detalle, en el supermercado. Eso no hace ningún sentido y evidentemente va contra cualquier lógica también que garantice la competencia económica. Luego, como lo decía anteriormente, pero ponerle un énfasis, el seguimiento al gasto público durante la contingencia. Y acá para los colegas de la sociedad civil no es tan difícil hacerlo,
Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo a nivel local en Chile no es fijarnos en todo el gasto público. El gasto público va a llegar a 7 puntos del producto, es muchísimo, es imposible seguirlo, pero sí uno podría, por ejemplo, seleccionar determinados productos o servicios que se están contratando y hacerle un seguimiento. Nosotros, ¿a qué le estamos haciendo seguimiento desde Chile Transparente? A cosas muy sencillas. Compra de mascarillas o barbijos de 3 pliegues, compra de mascarillas N95, overoles, termómetros, alcohol gel. No más que eso. ¿Y por qué no más que eso? Porque efectivamente hemos visto que ya con eso podemos tener una muestra que, por ejemplo, ya lo hemos comprobado de que un hospital compra un barbijo, por ejemplo, unitariamente a 50 centavos de dólar, y el municipio del lado o el hospital del lado lo compra a 5 dólares. Y evidentemente, evidentemente ahí tenemos algún tipo de problema de distorsión y de sobreprecio. Para ya ir finalizando en mi tiempo, muy importante que junto con toda la rendición de cuentas en tiempo real, es muy importante que ya vayamos preparando con los gobiernos cómo va a ser la rendición de cuentas. En algún minuto tiene que haber una rendición de cuentas detallada de lo que aquí ocurrió y sabiendo quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores. ¿A qué me refiero con aquello? Y vuelvo al punto inicial de mi reflexión, que si, por ejemplo, una empresa donó al Estado o un gobierno colaboró con el Estado, en el caso del gobierno chino o el gobierno norteamericano, bueno, que luego podamos hacer un seguimiento que no permita que esto se transforme en algún tipo de presión indebida que después se pague con favores multimillonarios. Lamentablemente lo hemos visto en el pasado en emergencias de que los ganadores ven los réditos a largo plazo y no lo ven a corto plazo. Esta rendición de cuentas debe incluir el total de los recursos invertidos, todas las acciones que se realizaron con los recursos invertidos y, muy importante, bueno, ¿quiénes fueron los beneficiarios de las acciones realizadas para atender la emergencia? ¿Van a haber planes de salvataje a empresas? Muy bien. ¿Esos planes de salvataje fueron igualitarios o las empresas que fueron salvadas, rescatadas por el gobierno son aquellas que además aportaban, por ejemplo, a las campañas políticas o solamente se aportó en ciertos sectores y en otros no? Y si así fuera, bueno, ¿por qué se optó, por ejemplo, para un salvataje de la banca y no de otro tipo de industria, por poner solamente un ejemplo? Todas las contrataciones, cómo se cumplieron esas contrataciones. Muy importante incluir la evaluación de eficiencia en dichas contrataciones. Muchas cosas, evidentemente, porque estamos en un momento de incertidumbre, no van a ser todo lo eficientes. Por ejemplo, lo hemos visto con los test rápidos, pero no puede pasar lo que le ha pasado al gobierno español, que compra millones de test rápidos, que después son test rápidos que ni siquiera tenían la certificación china para poder ser vendidos, o se han comprado mascarillas u otros insumos que estaban vencidos. Es muy importante tener conocimiento de aquello. Y cuáles son las acciones si es que efectivamente queda un presupuesto remanente. Por ejemplo, si no se obtuvieron todos los préstamos del Estado, no se usaron todas las garantías y qué se va a hacer con ese dinero remanente. Para finalizar, dejarles aquí dos documentos prácticos. Uno lo pueden encontrar en la página de Transparencia Internacional, www.transparency.org, que es un documento de contrataciones públicas en estado de emergencia, que básicamente es un documento con mayor detalle de esta presentación. Y la segunda, que es más bien local, pero creo que se puede implementar muy bien al contexto ecuatoriano, son las recomendaciones acerca de transparencia e información, acceso a la información y la auditoría del gasto público en el contexto de la crisis sanitaria del COVID en Chile, realizado por la Comisión de Gasto Público, que es asesora del ministro de Hacienda, y que es una comisión muy interesante porque tiene representantes de todos los sectores de pensamiento. Básicamente los miembros de esa comisión son economistas muy connotados y algunos otros que no somos economistas, pero que algo podemos colaborar con el gobierno en esto, y esperamos que el gobierno las implemente. Esas recomendaciones son muy completas y efectivamente
texto. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas y no olvidar de que efectivamente hoy día nuestros riesgos de corrupción han aumentado. Obviamente esto no significa que tengamos que apoyar todos los esfuerzos sanitarios para enfrentar la pandemia que están desarrollando los gobiernos. No estamos aquí para entorpecer que se salven las vidas, pero sí que finalmente nuestros países, una vez que superen esta pandemia, puedan efectivamente recomponer sus estados de derecho, recomponer sus democracias, recomponer sus economías con mayor facilidad. Y si existen riesgos de corrupción y existen realidades de corrupción, esa recomposición, esa recuperación va a ser muchísimo más difícil. Quedo atento posteriormente a sus preguntas y comentarios y les agradezco nuevamente la invitación a este foro virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Creo que ha sido muy interesante tu intervención, sobre todo porque nos lleva a esta reflexión de lo que significa los controles fiscales, la transparencia, el hecho de pasar por un momento en donde la responsabilidad del gasto, el saber en qué y de qué manera, y el poder saber que además el destino ha sido aquel para el cual lo hemos tenido. Como les decía, no olviden que luego de las presentaciones, de las 3 intervenciones, ustedes podrán realizar sus preguntas para que nuestros panelistas puedan resolverlas y puedan exponer también sus puntos de vista al respecto. Por otra parte, también debo recordarles que este evento, más allá de las universidades, se lleva a cabo gracias a esta alianza que tenemos tanto con CERES y también con la Embajada de Canadá. Creo que nuestra siguiente panelista es Juanita, con su ponencia Mecanismo de Transparencia y Lucha Anticorrupción. Así que no me queda más que darle el paso para que podamos oír su intervención. Juanita. Catalina, muchas gracias. Colegas, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juanita Riaño, yo trabajo en la Oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Y creo que la presentación que acabamos de oír de Alberto nos da el paso perfecto para discutir un poquito qué estamos haciendo desde el punto de vista de los organismos de banca multilateral, específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero antes de empezar un poco a esa parte, déjenme contarles exactamente dónde estamos, qué hacemos nosotros, para que también tengan una idea de cómo podemos trabajar juntos. Como organismo multilateral, el banco tiene la obligación fiduciaria de determinar hacia dónde se están yendo los recursos y asegurarse que esos recursos se están utilizando en los propósitos para que fueron otorgados. Recientemente, la semana pasada, nuestra Junta de Gobernadores aprobó unas medidas excepcionales de ayuda a los países para atender a la pandemia, entre ellos la facilitación de redirigir créditos, aumento en algunas líneas de crédito, obviamente conservando la responsabilidad fiscal. Al interior de los proyectos que nosotros financiamos, se están relajando también un poco las medidas de contratación para asegurarse que los recursos lleguen en tiempo y forma a los países que están solicitando la ayuda. Y como lo decía Alberto, esto genera una cantidad de riesgos que es importante tener en cuenta. Déjenme contarles brevemente cómo estamos situados nosotros. Un minuto. Nosotros somos una oficina independiente dentro del banco y, como les decía, estamos divididos en 3 áreas principalmente. Yo trabajo en el área de prevención, que apoya los servicios de asesoría a nuestros colegas operacionales para asegurarnos que los proyectos que se financian tengan componentes anticorrupción. El grueso de la oficina, más o menos el 60%, y somos una oficina relativamente pequeña, se destinan a la investigación de prácticas prohibidas, lo que nosotros llamamos prácticas prohibidas, fraude, corrupción, colusión, coerción, y un tercer brazo
le da apoyo al brazo del sector privado que entrega préstamos directamente a las empresas con el fin de lograr objetivos de desarrollo. Como les decía, nosotros estamos discutiendo, nuestra jurisdicción, digamos, de alguna manera, es la investigación y prevención de este tipo de prácticas prohibidas. No voy a entrar en las definiciones porque creo que no es relevante, pero lo importante aquí es que a medida que se relajan todos los controles, que vemos riesgos como conflictos de interés no resueltos, como decía Albert, en los últimos días han salido artículos de prensa desde Guatemala, pasando por Panamá, en Colombia, en varios países, criticando el manejo de los usos que hay para los recursos destinados a atender la emergencia. Entonces, por ejemplo, hay riesgo de conflictos de interés no resueltos, que el contrato se adjudicó de manera directa a la empresa cuyo beneficiario último, cuyo accionista último está relacionado con la hermana del alcalde o con la hermana del ministro. Hay sobreprecios en los bienes que se están pagando. Hay un artículo en el Washington Post que todos pueden ver sobre este tema. Por ejemplo, en Colombia se estaban pagando a $40 las mascarillas, las máscaras de taparse la boca. También hay un tema de cartelización, como lo mencionaba Alberto. Las manufacturas también se están aliando para subir y aprovechar la emergencia. Y una vez pase la respuesta a la emergencia, lo que va a pasar es que hay un montón de programas de incentivo, como créditos a la pequeña y mediana empresa, que están destinados a darle capital, por ejemplo, de trabajo a esas empresas y que pueden ser recibidos por las familias de los funcionarios públicos, por empresas que ya están cerradas y por lo tanto no requieren ese capital, o por beneficiarios simplemente que no cumplen con los requisitos de acuerdo a los programas que están siendo utilizados. El banco, para atender este y otro tipo de denuncias, tiene un sistema de sanciones, que es básicamente asegurar que hay un debido proceso, que se protege, que todas las partes tienen igual oportunidad de defenderse, y para ello está conformado por 3 instancias independientes. La primera es la Oficina de Integridad Institucional, como les decía. Nosotros recibimos denuncias, mis colegas las investigan, y si encuentran evidencia de que esas prácticas ocurrieron, se presentan a un juez del banco, que se llama el oficial de sanciones, es otra instancia externa, donde se toma la decisión de primera instancia. ¿Qué quiere decir? Se impone una sanción, y esa sanción puede ser apelable ante un comité de sanciones, una tercera instancia que está compuesta por 4 miembros externos y 3 internos, y cuya decisión es final y no puede ser apelable ni siquiera en los sistemas de jurisprudencia nacional, porque son sanciones administrativas. Las sanciones van desde una carta de reprimenda que puede ser pública hasta la inhabilitación permanente del contratista para participar en actividades financiadas por no solamente el banco, sino por 5 otros bancos de multilaterales. Esas sanciones rigen hacia adelante, no afectan contratos vigentes con esas empresas, con el fin de no castigar. El Ministerio de Salud de Colombia entró en un contrato en el que ocurrió una práctica prohibida y se encuentra evidencia y se sanciona esa firma. Si nosotros canceláramos ese contrato en el momento en el que se impone la sanción, el país tendría que volver a licitar ese contrato, y eso tiene costos tanto financieros como administrativos que no queremos que el prestatario pague. Entonces tratamos de proteger en ese sentido también los recursos del prestatario. Eso no quiere decir que no se tomen medidas para mitigar los riesgos de financiamiento. Ese acuerdo, esa sanción, de acuerdo al acuerdo de reconocimiento mutuo de sanciones, ha sido
o será reconocido por otros 4 bancos multilaterales, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Esto con el fin de aumentar los costos de la corrupción. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto que a partir del lanzamiento de todos estos paquetes de ayuda, que apenas es el inicio de todas las respuestas, hay una cantidad de relajamiento en los controles de adquisiciones. Por ejemplo, las solicitudes de precios ya no se necesita obtener 3, sino que solamente se podría obtener 1 y con eso se puede adjudicar el contrato. Hay un mayor porcentaje de contratos que se adjudican de manera directa. Los periodos de licitación son más cortos. No hay la debida diligencia de los proveedores que fuera necesario. Entonces, pueden ser compañías que carecen de la capacidad para ejecutar el contrato, para entregar los bienes, están trayendo bienes de segunda mano y los venden como nuevos, o los venden a precios más altos. Todo eso, lo que queremos es que si hay irregularidades, puedan ser investigadas por la oficina y que haya un costo para las empresas que están participando en estas maniobras. Pero al final del día lo que queremos es que la prevención sea el camino más importante. Como decía Franklin, una onza de cura es más que una libra de investigación. Y ante eso trabajamos el concepto de riesgo de integridad, que es el riesgo de que ocurra el fraude o la corrupción en las actividades financieras. Y por eso es tan importante participar y ser colegas con la sociedad civil, con los expertos, porque consideramos que esos son los entes que tienen la capacidad de monitorear los contratos. Son la gente que, utilizando los datos abiertos, por ejemplo, pueden revisar, monitorear, como decía Alberto, a qué precios están comprando las máscaras de 3 pliegues, las N95. No solamente a eso, quiénes son los receptores de los créditos, de los pequeños créditos que se van a entregar. Quiénes son los beneficiarios dentro de las comunidades que están recibiendo, por ejemplo, transferencias directas, porque ya es otra manera de ayuda que se está discutiendo. Entonces, creo que la idea de este webinar para nosotros es crear alianzas con la sociedad civil, con las universidades, con los centros de monitoreo, para que sean los ojos en el terreno. En ese sentido, todos estamos en cuarentena. Los especialistas del banco, cada uno está en su país, no pueden viajar. Los controles, la relajación de los controles también implican que hay menos supervisión en qué tipo de bienes se están entregando y cuándo se entregan. Pero yo creo que si apoyamos iniciativas como la apertura de los datos, como las páginas de adquisiciones de las agencias de contrataciones públicas, de los estados, de los gobiernos, y si presionamos porque la relajación de los controles no vaya acompañada de una cortina de humo sobre cómo se están haciendo los recursos, permite que oficinas como la nuestra puedan investigar y reaccionar a las alertas de corrupción. Adicionalmente, y es cierto que, como decía Alberto, no se trata de entorpecer la entrega de la ayuda. A veces hay una dicotomía entre qué cantidad de controles imponer y la necesidad de entregar la ayuda en una situación de emergencia sin precedentes como la que nos encontramos. Y no se trata de abogar por la mayor cantidad de controles o porque esto es una situación de business as usual, como dicen los gringos. Se trata de establecer qué tipo de medidas son las prioritarias para asegurarse que los bienes efectivamente lleguen a aquellos que los necesitan. Por eso nosotros, el tema de la vía de diligencia es una de las medidas de manejo de riesgo de integridad que más promocionamos en cualquier circunstancia y principalmente en esa. El tema de conocer a los contratantes, conocer quién es la persona que se presenta a la licitación. Y para eso las plataformas de datos abiertos
ofrecen una oportunidad sin igual. El tema de que los datos estén en un estándar que sea fácilmente leíble, que sea fácilmente bajable para cualquier persona. No solamente un beneficiario que quiere ver quién está recibiendo la ayuda pueda revisar quién está recibiendo el contrato en las páginas de contrataciones públicas. Reaccionar a esos indicadores mitigando cuál es el mayor riesgo que yo tengo, dada la emergencia que tengo que hacer, dado que en algunos casos voy a tener que entregar la ayuda en municipios alejados. ¿Con qué tipo de monitoreo puedo contar? ¿Con qué tipo de mitigación yo puedo contar para asegurarme que esos bienes lleguen a la población? Divulgar lo que decía Alberto temprano, el tema de la transparencia. Entre más transparente sea la información, y esto obviamente manteniendo algunos conceptos económicos y dada la emergencia, digamos, que tengan que mantenerse en el dominio público, aunque nosotros consideramos que entre más información se ponga es mejor, se puede llevar un monitoreo adecuado. Documentar para que una vez toda esta emergencia pase y volvamos a algún tipo de normalidad, que no sabemos exactamente cuándo es y que definitivamente va a ser diferente a la que conocíamos previa a la pandemia, efectivamente los auditores puedan llegar a revisar efectivamente si hubo un trail de papel, si hubo si se cumplieron todos los requisitos, por pocos que fueran, y que puedan llamar a aquellas personas a rendir cuentas en el sentido del determinado. Y obviamente supervisar que todas esas medidas se tomaron y se aplicaron en ese momento. En ese sentido, nosotros consideramos que somos unos aliados, las unidades ejecutoras de los proyectos, la sociedad civil, los equipos de proyecto y OII, nosotros creo que trabajamos en el mismo sentido. Nosotros no tenemos como banco ojos en todas partes y contamos con el monitoreo de la sociedad civil, de los beneficiarios, para asegurarnos que los recursos que se están inyectando a los países y que al final del día es recursos que los mismos países están poniendo, porque una característica importante del BID es que funciona como una cooperativa. Cada país hace su contribución y puede pedir prestado. Entonces, los mismos socios prestatarios son los accionistas mayoritarios del banco. Entonces, al final del día, estos son dinero que viene del pago de los impuestos de los ciudadanos y como tal debe ser monitoreado para asegurarse que se usan los beneficios adecuados. Y yo creo que ya con eso voy a cerrar, simplemente porque quisiera oír las preguntas que tienen, y quiero dejarles con nuestra información de contacto para cualquier pregunta adicional, obviamente cualquier reporte de irregularidad sobre el tema. Muchísimas gracias, Juanita. Creo que ha sido muy enriquecedor oír inclusive también estos sistemas internacionales que hay sobre el tema de una rendición de cuentas, administración de los fondos, cuáles han sido sus destinos, y también saber que hay una forma de poder monitorear desde una instancia que no necesariamente es el Estado del administrador. Creo que ha sido sumamente enriquecedor tanto las dos primeras exposiciones. Como digo, les vuelvo a recordar que sus preguntas pues las haremos posterior a las 3 intervenciones. Creo que esta es nuestra última intervención con Arturo Moscoso, que su ponencia para la tarde de hoy se denomina Nuevo rol ciudadano en la lucha contra la corrupción y la construcción de una cultura ética y transparente. Gracias, Arturo. Te dejo ya para tu exposición. Hola, buenas tardes con todos. Gracias Catalina, gracias a todos, gracias por la invitación. Y un saludo a mis colegas en el foro, Juanita y Alberto, cuyo trabajo es fundamental para entender
este grave mal que aqueja y no llega a Latinoamérica. En este caso, yo he traído algunos datos en Ecuador y en Latinoamérica, en base a las percepciones que tenemos los ecuatorianos y los latinoamericanos en relación a eso y cómo nos afecta eso tanto a la democracia como al sistema político. Para empezar, todos sabemos que la corrupción es una forma de influir en las decisiones públicas, del Estado y del gobierno en al menos 3 niveles, ¿no? Elaborando políticas públicas que favorezcan a ciertos grupos de presión, aplicando normas legales favorables a ciertos grupos y personas y facilitando que alguna persona evada la ley. La corrupción, además, causa un decrecimiento en la calidad y eficiencia de los servicios públicos y atenta contra los derechos de igualdad ante la ley, equidad y justicia. Lo que termina socavando, como les decía en un principio, la legitimidad institucional, disminuye el compromiso político de los ciudadanos con la democracia y afecta gravemente su estabilidad, por ende. En estos momentos en que la pandemia se ha desatado sobre el país, creo que tener en cuenta, sobre el mundo, creo que tener en cuenta estos factores pues es más importante que nunca. De acuerdo a los datos del Barómetro de las Américas que voy a utilizar en esta presentación, del Barómetro de las Américas del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, si bien la mayoría de ciudadanos de los continentes, del continente americano, condenan la corrupción, existe desde 2010 un aumento constante en la proporción de ciudadanos que la toleran. Y también existe una fuerte correlación entre la baja confianza en el gobierno y la percepción de que la corrupción es necesaria, es decir, es algo con lo que tenemos que lidiar los ciudadanos para tratar con la burocracia. Y por ende tendemos también a justificarlos. Y cuando los comportamientos corruptos se propagan e intensifican, la corrupción va institucionalizándose y normalizándose entre los ciudadanos, lo que termina siendo una forma aceptable y deseable para obtener resultados por parte del sistema político. Dicho esto, cabe decir como una anotación al margen que el Ecuador ocupa la posición 93 de 180 países en el índice de transparencia de 2019, Transparencia Internacional. Alberto nos lo puede ratificar, y con un puntaje de apenas 38 puntos sobre los 100 posibles. Dicho esto, quiero presentarles los datos que tenemos del Barómetro de las Américas. En la ronda de 2018-2019 del barómetro se realizaron 2 preguntas, una a cada mitad de la muestra. En la primera pregunta, en la que se preguntaba, pensando en los políticos del país, ¿cuántos de ellos cree que están involucrados en corrupción? Ninguno, menos de la mitad, más de la mitad, o todos. Podemos ver que 1 de cada 2 ecuatorianos pensaba que todos o más de la mitad de los políticos estaban involucrados en corrupción. En la otra pregunta, que es, teniendo en cuenta su experiencia, lo que ha ido a mencionar, la corrupción en los funcionarios públicos en el país está muy generalizada, algo generalizada, o poco generalizada, o nada generalizada, la respuesta nos muestra a un porcentaje cercano al tercio que opina que todos los políticos están involucrados en corrupción. Y otro tercio opina que más de la mitad. En resumen, cerca de 2 de cada 3 ecuatorianos opinan que más de la mitad de los políticos en el país o todos están involucrados en corrupción. Y si se toma en cuenta que, a quienes contestaron que la mitad de los políticos están involucrados en la corrupción, tenemos que un alarmante 88% de la población muestra o percibe a los políticos como involucrados en la corrupción. Luego, cuando vemos en este gráfico, vemos que
el porcentaje de encuestados de cada país que contestaron que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en la corrupción. Y podemos ver aquí que si bien Ecuador no es de los que encabeza la lista, ¿no es cierto? De todas formas, en el continente es un alto porcentaje de latinoamericanos que piensa que la mitad o todos los funcionarios públicos o políticos están involucrados en la corrupción. En el Perú es el que encabeza la lista con el 84% y Uruguay es el país con la menor proporción, lo que nos dice mucho porque Uruguay es un país considerado como una democracia, como una de las democracias más consolidadas del continente, ¿no? Entonces, esto también nos puede hablar de la satisfacción con la democracia en el continente. En todo caso, en términos generales, observamos que las sociedades latinoamericanas perciben altos niveles de corrupción. Luego, este gráfico que podemos ver aquí nos muestra el porcentaje de ciudadanos o de encuestados que ha reportado ser víctima de corrupción en al menos alguna de las instancias medidas en el barómetro entre el 2004 y el 2019. Podemos ver aquí las preguntas. La pregunta es similar en todos los casos. En algún momento, algún agente de policía le pidió una coima en los últimos 12 meses y luego habla de algún empleado público, de la municipalidad, del trabajo, de la justicia, de los servicios médicos, de las escuelas y colegios. Todas estas variables se recodifican para sacar una proporción de todas las respuestas y podemos ver aquí que en el 2019, el pico fue en el 2012, cuando el 40.9% de los entrevistados reportó haber sido víctima de corrupción, y desde 2014 cae un poco, y sin embargo se ha estabilizado en que 1 de cada 4 ecuatorianos responde haber sido víctima de corrupción. Y esta pregunta además tiene un factor interesante que es la desigualdad social, de mucha gente que no responde positivamente a haber sido víctima de corrupción porque supone que el encuestador lo va a juzgar en relación a la respuesta que dé. Entonces se abstienen de dar la respuesta. Entonces esta respuesta incluso podría ser más alta en cuanto al nivel de victimización de corrupción. Ya a nivel internacional, de los continentes de Latinoamérica, Ecuador nuevamente no está entre los países con niveles más altos, pero es el cuarto país con mayor nivel de corrupción. Y las naciones nuevamente que reportan menos victimización de corrupción son justamente los sistemas políticos, los sistemas democráticos más consolidados. En este gráfico podemos ver la evolución de los porcentajes de ecuatorianos que consideran que en ciertas ocasiones es justificable pagar un soborno, es decir, la tolerancia hacia la corrupción. Y podemos ver que 1 de cada 4 ecuatorianos justifica pagar un soborno o una coima en determinadas circunstancias. Este nivel tuvo un incremento significativo del 2014 hacia el 2016 y desde ahí ha demostrado estabilidad. A nivel regional, Ecuador se muestra nuevamente como uno de los países más tolerantes a la corrupción de Latinoamérica y el Caribe. Viendo nuevamente que además los dos factores, tanto la victimización con la tolerancia, presentan niveles más o menos similares, ¿no? Más o menos 1 de cada 4 ecuatorianos reporta haber sido víctima de corrupción y 1 de cada 4 ecuatorianos justifica de alguna forma el pagar una coima en algún
momento. ¿Ok? Siguiendo con la presentación, en esta tabla hemos querido hacer una correlación entre, si me permiten un segundo porque no puedo ver bien aquí los gráficos, un segundo. Ya. Ok. Podemos ver que lo que nos preguntábamos es qué tipos de ciudadanos son los más proclives a tolerar la corrupción. Y en este gráfico indagamos en los factores que podrían explicar la tolerancia a la corrupción en Ecuador usando los datos del barómetro. Para eso se realizó un modelo de regresión logística utilizando como variable dependiente el indicador de tolerancia hacia la corrupción y se incluye como posibles variables que inciden o como predictores de la tolerancia las variables relacionadas a la percepción de corrupción, actitudes políticas, evaluaciones de la economía y grupo de factores demográficos, etcétera, que están aquí, ¿no es cierto? Esto es la tolerancia a la corrupción y estas son las variables que queríamos analizar si inciden en la tolerancia a la corrupción, que es la línea roja que está aquí. Y lo que podemos encontrar es que hay un importante coeficiente positivo entre la victimización de la corrupción, que está aquí, las víctimas de la corrupción y quienes se interesan en la política, ¿sí? Son quienes presentan mayor tolerancia con la corrupción. Este rasgo creemos que confirma lo que se ha señalado anteriormente de las actitudes hacia la corrupción que tenemos los latinoamericanos y los ecuatorianos, que quienes están más expuestos, quienes estamos más expuestos a la corrupción, son quienes somos víctimas de la corrupción, somos quienes más lo toleramos. No nos queda clara la dirección causal de la relación entre tolerancias de la corrupción y victimización, pero es evidente que hay una relación significativa entre ambas. Otra variable que muestra un efecto positivo, como les decía antes, es el interés en la política. Quienes dicen estar más interesados en la política tienen una probabilidad significativamente más alta de justificar el pago de coimas. Este dato es interesante, pues puede ilustrar que la corrupción forma parte central de la... Un poco concluir esto con solo este análisis, parecería que los que más se interesan en participar en política son los que más se toleran la corrupción, lo que podría decirnos algunas cosas sobre nuestra cultura política. Luego, quiero presentarles unos cuadros en relación al apoyo a la democracia. El Barómetro de las Américas hace dos preguntas en relación al apoyo a la democracia. Una pregunta en relación a la democracia como idea, al apoyo a la democracia como idea o al apoyo a la democracia como concepto difuso. Y la pregunta es de tipo churchilliano, en relación a una pregunta que hizo Winston Churchill, o una afirmación que hizo Winston Churchill en relación a la democracia. Y la pregunta es, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? Y lo que encontramos como resultado es que el apoyo a la democracia como idea, como tipo de régimen, desde el apoyo difuso, es del 54.4% apenas, registrando una caída importante en 2014. Y en promedio, los jóvenes apoyan menos a la democracia. Luego, tenemos que ya se les hace la otra pregunta, que es si está satisfecho ya, o sea, esta es una pregunta de apoyo específico a la democracia, de cómo funciona la democracia, si está satisfecho con lo que recibe el ciudadano de la democracia. Y la pregunta es, en general, ¿usted diría que está muy satisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en el país? Y vemos que el apoyo a la democracia, a cómo funciona la democracia, ha decaído muchísimo desde el 2014.
presentando niveles muy bajos a 2019. Luego, analizamos el apoyo al sistema político, en relación a las instituciones políticas que lo componen, y podemos ver aquí que el apoyo en general al sistema político es bajo. Es apenas 1 de cada 2 ecuatorianos apoya el sistema político, y aquí están desglosados los diferentes elementos, ¿sí? En donde el elemento que menos apoyo tiene o que menos, o con respuestas más negativas tiene es si las cortes garantizan un juicio justo. El 43.8% de los ecuatorianos piensan que las cortes garantizan un sistema político es bajo. E igual la confianza en las instituciones. La confianza en las instituciones es relativamente bajo. La institución que más confianza genera es la confianza en las Fuerzas Armadas. Y tenemos que la confianza en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que ahora están debatiendo las leyes urgentes económicas, es de apenas del 43. Y recordemos también que estos valores son a abril del 2019, lo que pueden haber variado un poco hacia la baja, creeríamos nosotros. Finalmente, quería analizar el tema de la tolerancia política, que es el respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los otros. Específicamente de los que, con quienes podría estar en desacuerdo. Y se mide con preguntas de aprobación de la ciudadanía al derecho de aquellos que tienen opiniones políticas diferentes. Y los derechos que tienen esas personas que tienen opiniones políticas diferentes a votar, a manifestarse, a ser candidato y a dar discursos públicos, que son derechos además elementales dentro de una democracia, y que vemos que 1 de cada 2 ecuatorianos piensa que quien piensa diferente no debería tener estos derechos, lo que nos muestra una intolerancia política sumamente alta entre los ecuatorianos. En este cuadro, que es una tabla que muestra las relaciones negativas y estadísticamente significativas entre variables, con la variable de satisfacción con la democracia, podemos encontrar que muestran menor apoyo a la democracia o menor satisfacción con la democracia quienes han sido víctimas de delincuencia, quienes se sienten muy inseguros, y esto es lo importante en relación a lo que estamos hablando ahora, quienes piensan que la corrupción está algo muy generalizada. Es decir, que quienes menos satisfacción muestran con el sistema político, con el funcionamiento de la democracia, son también quienes piensan que la democracia está muy generalizada. Ahora bien, otro factor que quisimos analizar es de las evaluaciones del desempeño del régimen. Y para esto se analizó la eficacia externa, es decir, que es la medida en la que alguien cree que sus representantes se interesan por sus preocupaciones personales. Y adicionalmente se consideraron 3 indicadores de apoyo a instituciones específicas: la confianza en el Ejecutivo, la confianza en el gobierno local y la confianza en la comunidad, es decir, la confianza interpersonal, la confianza entre nosotros. Y lo que nos enseña este cuadro es que en el caso del Ecuador, la tolerancia política, la confianza en el Ejecutivo, la confianza en la comunidad, la confianza, aumentan el nivel del promedio de apoyo al sistema. Es decir, hay una correlación muy fuerte entre apoyo al sistema y la confianza entre el presidente y el gobierno local. ¿Okay? Arturo. Sí, dime. Disculpa, tenemos solo un minuto. Ya, termino. Gracias. Finalmente, aquí está desglosado, no es necesario que lo veamos, pero finalmente como conclusiones podemos encontrar que los ecuatorianos pensamos que la mayoría de los funcionarios públicos son corruptos, y también
pensamos que la corrupción no es un problema muy grave en el país. Los ecuatorianos también somos muy tolerantes con la corrupción. Aquí viene la famosa pregunta que se hace mucha gente para justificarla: robó pero hizo obra, ¿no es cierto? Los más jóvenes son más tolerantes con la corrupción. Esto no es de ahora, ¿no? Los más jóvenes generalmente siempre son más tolerantes con la corrupción, y las mismas personas que han sido víctimas de la corrupción son más tolerantes con esta. Estos resultados parecen abonar a la teoría del que en Ecuador la corrupción se ha normalizado, convirtiendo las prácticas corruptas en el medio idóneo para cualquier transacción entre ciudadanos y funcionarios públicos. Sin embargo, los niveles de confianza en los gobiernos locales que vimos al final y que ahora están, sobre todo en gobiernos locales, en algunos gobiernos locales de expresión de Guayaquil, podrían ser aprovechados desde la popularidad que tienen para justamente generar un impacto positivo en el compromiso de los ciudadanos con el régimen de democracia, la confianza en el sistema y con la lucha anticorrupción. ¿No es cierto? Utilizando las herramientas que permitan transparencia en su gestión, lo que a su vez genera un círculo virtuoso de, si es que se muestra transparencia y el funcionario público tiene la confianza de los ciudadanos, genera a su vez una confianza en el sistema democrático e institucional. Entonces yo creo que con esta medida del presidente Moreno de dejarles a los gobiernos locales que manejen el tema del desconfinamiento es una oportunidad muy clara, no solo de combatir la pandemia, sino también de tratar de combatir a la corrupción que tan arraigada está en nuestro país y en general en el continente. Muchas gracias. Muchas gracias a Arturo. Como ustedes saben, este era un espacio, tenemos prácticamente unos 7 minutos para poder escribir nuestras preguntas al chat. Los expositores lo puedan responder. Creo que es importante resaltar que en esta última intervención se ha hablado que a más democracia, más transparencia, más seguridad sobre el tema de los ejercicios ciudadanos y ejercicios de administrativos también desde el gobierno, que significan menos corrupción y más manos limpias. Les vuelvo a recordar que además vamos a tener la posibilidad de que estas 3 intervenciones puedan ser a ustedes enviadas, ya que son grabadas a su correo electrónico. Vamos a esperar a ver si tenemos algunas preguntas. Veo en el chat que no las tenemos. Vamos a dar un minuto más antes de hacer el cierre final. O las intervenciones fueron tan claras. Bueno, aquí tengo una de Anita Álava. Según estudios en condiciones normales en el sistema de salud, se considera que a nivel mundial hay pérdidas entre 10 a 25% del valor de los contratos públicos, producto de la corrupción, y además se estima que en situaciones de emergencia estos porcentajes pueden ser mayores. Por ello, Juanita, ¿cuáles son algunas de las medidas efectivas que los gobiernos pueden tomar para evitar en lo posible esta práctica de corrupción? Juanita, por favor. Perdón, Catalina, estaba tratando de quitar el bloqueo al sonido. Anita, es muy buena pregunta y yo creo que hay algunas medidas que se pueden medir, que se pueden tomar. La primera que nosotros les recomendamos es el tema de la debida diligencia, es decir, asegurarse que independientemente que los recursos vayan a responder a la pandemia y deben agilizar su desembolso, se tiene que verificar la capacidad del contratista para entregar los bienes. El tema de los conflictos de interés que les mencionaba, las declaraciones de conflictos de interés deben ser normas que deben aplicarse todo el tiempo para asegurarse que el contrato efectivamente se esté entregando de manera limpia y sin manipulación o nepotismo o favoritismo. El tema de trabajar con la sociedad civil y los beneficiarios,
para asegurarse que efectivamente sí están recibiendo los bienes. En el contexto de la pandemia, esto se hace muy, muy difícil porque obviamente todos estamos confinados a nuestros propios espacios. Estos son recursos que pueden ir, por ejemplo, a hospitales o a centros de salud, que obviamente el riesgo de contagio es muchísimo mayor. Pero se puede trabajar con el área de los hospitales específicamente para hacerles capacitación frente a este tipo de bienes y establecer sitios de reporte. ¿Cuáles son los buzones rápidos donde la gente puede reportar dudas, donde puede reportar irregularidades, cosas que no se recibieron? Desde el punto de vista de sanción, tienen que agilizarse también los procesos de sanción y de investigación, porque nada desmotiva más al querellante que sentir que su voz no está siendo oída. Trabajar con la sociedad civil para asegurarse que el monitoreo de los datos, que los datos primero estén en una calidad que se puedan monitorear. Segundo, que haya alguien que efectivamente los esté monitoreando. Y tercero, que haya un enlace entre la sociedad civil y los gobiernos o los multilaterales para asegurarse que lo que está viendo la sociedad civil pueda ser algo que se pueda retrotraer las operaciones futuras. Fortalecer la capacidad económica de algunos sectores que han sido particularmente vulnerados con la pandemia, las pequeñas y medianas empresas, los vendedores del mercado informal. Tiene que haber un sistema que establezca un catastro lo más pronto posible para asegurarse que esas personas puedan recibir los beneficios y que efectivamente sean las personas que están en situación más vulnerable. Creo que son algunas de las medidas que se me ocurren, pero el tema del monitoreo es fundamental, del reporte de irregularidades es fundamental, y de que si bien algunos requisitos se están relajando, es necesario que los mecanismos de control siempre estén presentes. El dolor de cabeza de las auditorías internas, de los contralorías, es importante, es parte de los pesos y contrapesos que el sistema debe tener para minimizar el riesgo de la corrupción. Muchas gracias, Juanita. Voy a resumir dos preguntas para Alberto. La una es de María Gabriela Muñoz. Les recuerdo que tenemos ya muy poco tiempo para terminar. Son las 8:12 y tenemos que a propósito de la pandemia, existe en Ecuador denuncias de que varios gobiernos locales adjudicaron contratos importantes en estos días para proyectos de comunicación. ¿Qué hacer como ciudadanía si las autoridades locales están priorizando reforzar su imagen a otras acciones urgentes que se requieren en las localidades? Hay además que denunciar las autoridades están comprando mejores vehículos para movilización de autoridades. Y a esta también se complementa la de Paola, que dice: al evidenciar que la corrupción está presente en las acciones de gobiernos, ¿qué debemos hacer o dónde debemos iniciar como ciudadanos para cambiar las cosas? Creo que vamos a ir con esta y las otras dos, lastimosamente, con el tema del tiempo, vamos a tener que prescindir de ellas. Por favor, Alberto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de contestarlas todas, también incluso las últimas, las de Joaquín me parece muy relevante. La sociedad civil, sobre todo en los países donde tenemos sistemas democráticos, donde se respeta la libertad de expresión, afortunadamente en Ecuador ha habido un resurgimiento de la prensa libre, hay espacios para la sociedad civil o nuevos espacios civil, muchas veces utilizar la denuncia y la denuncia pública, efectivamente la organización social, porque lamentablemente los procesos auditores, contralores y la justicia siempre llega tarde, o lamentablemente muchas veces no llegan, por lo cual es muy importante que a través de las organizaciones de la sociedad civil, esos casos de los cuales ustedes están hablando, ya sea más gasto en publicidad, gasto en automóviles, etcétera, se expresó. Además, luego eso se canalicen por las instituciones respectivas para que haya una sanción. Hoy día el roba pero hace ya no es tan valorado como antes. Todavía lamentablemente sigue siendo valorado por muchos ciudadanos, pero eso en nuestra experiencia va en decaimiento. Cada vez hay más concepción de que la corrupción genera pobreza, genera violación de los derechos humanos.
Solamente por lo de Joaquín, que es un tema que en lo personal es de mis temas de estudio principal, para que el narcotráfico y el crimen organizado penetre con mucha más fuerza, sobre todo porque los sistemas bancarios comienzan a ser menos utilizados, porque los flujos de efectivo son claramente mayores, muchos bienes se compran en efectivo, y también porque empieza a haber hambre, y cuando hay hambre, muchos de estos grupos ocupan estas ocasiones para capturar, lamentablemente, zonas para poder ser protegidos, sobre todo en sectores vulnerables, por lo cual lo que va a venir después va a ser un narco en todos nuestros países mucho más empoderado que antes de la pandemia, crimen organizado mucho más empoderado que antes de la pandemia, y lamentablemente mucho más gente que va a caer en estas redes también por necesidad. El hambre, lamentablemente, es una de las principales razones para que estos rufianes hagan sus fechorías. Eso por mi parte. Y una última cosa quizás para terminar. 3 riesgos fundamentales ya más bien a nivel global. El tema del seguimiento y el tema de la protección de datos personales. Vamos a tener una ciudadanía mucho más controlada. El surgimiento del populismo, lo estamos viendo con Bolsonaro, y cómo el populismo está yendo hacia el autoritarismo, y lo estamos viendo con Bukele, ya lo hemos visto con los gobiernos bolivarianos anteriormente, que están aún reafirmando aquello. Así que esos riesgos van a estar muy, muy presentes, y tenemos que tenerlo en cuenta para que efectivamente podamos enfrentarlos y salir de mejor forma de esta pandemia, y que esto no sea un retroceso para nuestras democracias. Muchísimas gracias a nuestros 3 expositores. Es una pena el tema del tiempo, pero sí tengo que agradecer a cada uno de ustedes que se conectaron con esta iniciativa del CEA, y sobre todo, como digo, a las unidades que pertenecen a esta red sobre transparencia, y además a cada uno de nuestros expositores. Y como digo, no hubiéramos podido llegar a esta iniciativa si no fuera con el apoyo tanto de CERES, así como de la Embajada del Canadá. Esperamos tener también nuevos encuentros en esta nueva forma de relacionarnos dentro de esta pandemia. Muchas gracias y hasta la próxima.